El humano no gritó. No dudó. Simplemente terminó con 5 vidas de confianza en 10 segundos. He visto muchas decisiones estúpidas en mis 3 ciclos en la Academia Militar Galáctica. Pero lo que sucedió en teoría de combate avanzada esa tarde de martes en particular se lleva el premio a la cosa más tonta que he presenciado. Y soy un vexiliano armado con un antebrazo que una vez vio a mi compañero de cuarto intentar acariciar a un sabueso de batalla crantiano. Así que el listón ya estaba bastante alto. Mi nombre es Krelton y antes de ese día creía entender bastante bien el universo. O sea, tenía las mejores notas en xenobiología. Podía nombrar 73 especies diferentes solo por su olor y nunca había fallado una sola evaluación táctica. Así que cuando te digo que no tenía ni idea de lo que los humanos eran realmente capaces, tienes que entender lo impactante que es para alguien como yo. El día empezó bastante normal, aburrido incluso. Entré arrastrando los pies al aula del profesor Elix con mi tableta de datos bajo el tercer brazo, saludando con la cabeza a algunos compañeros mientras buscaba mi asiento habitual cerca del fondo. La sala olía a aire acondicionado y a un ligero olor a solución de limpieza. Las típicas mañanas de martes siempre se hacían largas porque Elix tenía la molesta costumbre de hablar monótonamente sobre escenarios de combate teóricos que jamás ocurrirían en la vida real. Fue entonces cuando vi a Owen Reeve sentado 3 filas por delante de mí. Owen era humano. Ya sabes, uno de esos raros mamíferos bípedos de ese pequeño planeta azul en el extremo anticuado de la galaxia, la Tierra, creo que lo llaman. En fin, Owen era de esos estudiantes en los que uno ni se fijaba. De estatura media para su especie, quizá unos 1,8 metros, con el pelo castaño que siempre parecía recién salido de la litera. Vestía su uniforme con bastante pulcritud, mantenía la cabeza gacha y nunca causaba problemas. Sinceramente, si me hubieran pedido que lo describiera antes de ese día, probablemente habría dicho algo como: ah, sí, ese tipo callado que se sienta en el medio y nunca habla. Totalmente anodino. Y precisamente por eso lo que pasó después no tenía ningún sentido. Verán, nuestra academia tiene abusadores como cualquier otra escuela de la galaxia. Es inevitable cuando juntas a 1000 especies diferentes y les dices que todos entrenan para ser guerreros. Los peores eran este grupo de 5 idiotas que creían que sus ventajas físicas los convertían en los dueños del lugar. Torik era un Bronin con la complexión de un tanque andante y piel gris y escamosa. Brixus era un Keyon con mandíbulas que chasqueaban al reír. Dila era una hembra cerillón con 6 brazos y un problema de actitud. Zenton era otro Bronin, primo de Torex, o algo así. Y Kin era un Dvian con esos espeluznantes ojos segmentados que nunca parpadean. Estos 5 les han estado haciendo la vida imposible a los estudiantes más pequeños desde que empezó el semestre. Nada demasiado grave, solo lo suficiente para incomodar a la gente. Empujones en los pasillos, robos de datapads, ese tipo de cosas. El profesor Hex lo sabía. Todos lo sabían, pero nadie hacía nada porque, bueno, eran grandes y malos, y la mayoría de la gente no quería problemas. Así que ahí estábamos, 15 minutos después de la clase de Elix sobre formaciones de combate multiétnicas. Cuando Torak decidió que sería divertidísimo atacar a Owen, lo vi pasar en lo que parecía cámara lenta. Torak se levantó de su asiento, cogió su bandeja de debajo del escritorio y se acercó a donde estaba sentado Owen. Owen estaba tomando notas, completamente concentrado en su datapad, sin prestar atención a nada más. Torak volvió a mirar a sus amigos. Todos sonreían, esperando el espectáculo. Entonces Torak simplemente le tiró la bandeja entera en la cabeza a Owen. La pasta de gel de pegamento salpicó el pelo de Owen, deslizándose por su cara hasta su uniforme. Trozos de lo que creo que era puré de proteínas regelianas se le pegaban a los hombros. Toda la bandeja, todo simplemente arrojado sobre él como si fuera una especie de triturador de basura. Y el olor. Oh, antepasados, el olor de esa bazofia de la cafetería era absolutamente rancio. El aula quedó en silencio sepulcral. Ahora déjenme explicarles algo sobre estos 5 matones. Torik solo pesaba alrededor de 400 libras de puro músculo y placas de hueso. Podía doblar barras de Duraloy con sus propias manos. Lo había visto levantar un deslizador de transporte una vez solo para presumir. Brixus medía casi 7 pies de alto con reflejos lo suficientemente rápidos como para atrapar insectos en el aire. Va tenía entrenamiento de combate de su mundo natal donde comienzan a pelear prácticamente desde que nacen. Zentin era tan grande como Torak, tal vez incluso más malo. Y Kin, ese pequeño y espeluznante Draven, tenía sacos de veneno en su mandíbula que podían paralizar a la mayoría de las especies en segundos. Estas no eran personas con las que te metieras.
Estas no eran personas a las que ni siquiera miraras mal. Ya habían enviado a 3 estudiantes a la enfermería este semestre y la administración de la academia no había hecho absolutamente nada al respecto porque sus familias tenían conexiones, dinero, influencia, toda esa basura que permite que los abusadores se salgan con la suya. Owen Reeves era humano. Los humanos eran nuevos en la comunidad galáctica, apenas 20 ciclos desde el primer contacto. Eran pequeños comparados con la mayoría de las especies militares, de aspecto frágil, con piel suave y sin armas naturales. Sin garras, colmillos, veneno ni armadura, solo mamíferos blandos y esponjosos que de alguna manera se las arreglaban para construir naves espaciales. La mayoría pensamos que tuvieron suerte, que llamaron la atención de una especie más avanzada que sintió lástima por ellos o algo así. Así que cuando Owen se levantó lentamente, con la comida goteando de su uniforme y largas y asquerosas bolas, esperé que hiciera lo que cualquier persona sensata haría. Disculparse, limpiarse, tal vez informar después a alguien a quien no le importara. Eso es lo que todos hacían cuando estos 5 los atacaban. Pero Owen no lo hizo. Se quedó allí, completamente inmóvil. Y la forma en que se movía me revolvió el estómago. Fue demasiado controlado, demasiado deliberado. Cada músculo de su cuerpo parecía tensarse como un resorte al ser comprimido. El profesor X finalmente levantó la vista de sus apuntes, abriendo mucho los ojos al comprender lo que había sucedido. Ahora, tranquilicémonos, dijo Lex con la voz ligeramente quebrada. Torak regresó a su asiento inmediatamente. Owen, quizás deberías ir a limpiarte y... Pero Owen no escuchaba a Elix. Miraba a Torak con esos ojos completamente inexpresivos. Sin ira, sin miedo, nada. Solo vacíos, fríos, como si estuvieran mirando al vacío del espacio. Y algo en esa mirada hizo que todos mis instintos de supervivencia me gritaran que corriera. Torak se rió. Sus compañeros se rieron. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Nadie lo sabía. Lo que sucedió después duró 10 segundos. Lo sé porque las grabaciones de seguridad de la academia se revisaron fotograma a fotograma y lo cronometraron con precisión. 10 segundos. Ese fue el tiempo que le tomó a Owen Reeves desmantelar sistemáticamente a 5 de los matones más peligrosos de la Academia Militar Galáctica. Voy a explicarlo porque incluso ahora, incluso después de ver las grabaciones 2 docenas de veces, todavía no puedo creer lo que vi con mis propios ojos. En el segundo, Owen se movió. No como una persona, sino como algo completamente distinto. Su mano derecha salió disparada hacia adelante más rápido de lo que pude seguir, con los dedos extendidos y rígidos. El golpe golpeó a Torik directamente en la garganta, justo donde se encontraba su principal vía aérea. Torik tenía la piel gruesa. Capas de tejido protector que deberían haber absorbido un golpe así. Deberían. Pero la mano de Owen se hundió como si estuviera perforando papel. Y los ojos de Torak se salieron tanto que pensé que se le saldrían del cráneo. El gran Brompton emitió un sonido húmedo de ahogo y se tambaleó hacia atrás, arañándose el cuello. En el segundo, Torak seguía cayendo. Owen ya lo había superado. Brixus se acercaba por un lado, con la mandíbula abierta, probablemente planeando agarrar a Owen. Grave error. Owen giró sobre su pie izquierdo. Atrapó el brazo de Brixus por la muñeca y giró. Oí el chasquido de la articulación a 3 filas de distancia. Sonó como si alguien rompiera un trozo de madera seca. Brixus chilló. Ese chasquido agudo que hizo estremecer a todos en la sala. Segundo 3. Owen aún sujetaba el brazo de Brixus. Lo bajó de un tirón mientras levantaba el otro codo. La nuca de Brixus golpeó el escritorio frente a él con un crujido espantoso. El escritorio, hecho de materiales compuestos reforzados diseñados para resistir la mayoría de los impactos, se partió por la mitad. Brixus se quedó inerte al instante, con sangre purpúrea manando de sus mandíbulas en la parte posterior del cráneo. Se desplomó en el suelo como una marioneta con los hilos cortados. Segundo 4. Vila gritaba algo en su lengua materna, con sus 6 brazos extendidos hacia Owen. Era rápida. Debo admitirlo. Lo tenía por los hombros con 2 brazos listos para una presa que debería haberlo inmovilizado por completo. Pero Owen dejó caer su peso, dobló las rodillas y, de alguna manera, se escapó de su agarre como si estuviera cubierto de aceite. Al levantarse, su codo se estrelló contra el plexo solar de Ba. Segundo 5. Tea. Su rostro pasó del rojo de la ira al verde pálido en un instante. Sus 6 brazos se aflojaron.
Su boca se abrió y cerró como un pez ahogándose en el aire, intentando desesperadamente llevar oxígeno a unos pulmones que acababan de quedar completamente inertes. Se desplomó hacia adelante y Owen se hizo a un lado con indiferencia, dejándola caer de bruces contra el suelo, donde se hizo un ovillo, jadeando y resollando. Segundo 6. Fenton finalmente procesó lo que estaba sucediendo. Su primo había caído. Otros dos habían caído. Y este humano que debería haber sido una presa fácil, de alguna manera, estaba ganando. Fenton rugió. Ese profundo grito de guerra de Bronton que suele paralizar de terror a las especies más pequeñas, y cargó hacia adelante como un transporte de mercancías. 180 kilos de músculo y rabia llegando a toda velocidad. Segundo 7. Owen no esquivó. Se enfrentó a la embestida, que parecía completamente demencial. Y en el último instante, se agachó y golpeó con la bota la rodilla adelantada de Fenton. No una patada, sino un pisotón. Todo el peso corporal de Owen se concentró en ese punto de impacto. La rodilla de Fenton se dobló. De lado. No hacia atrás como se suponía, sino de lado con otro de esos horribles chasquidos que me revolvieron el estómago. Ligamentos rotos. Hueso separado. Y Fenton cayó al suelo gritando. Segundo 8. Fenton cayó al suelo todavía gritando, agarrándose la rodilla destrozada. Owen pasó por encima de él sin siquiera mirar hacia abajo, con la mirada fija en el último objetivo. King se había apoyado contra la pared, sus ojos segmentados abiertos con algo que nunca antes había visto en ellos. Miedo, miedo real, genuino y primario. Segundo 9. King salió disparado. Se giró e intentó correr hacia la puerta. Esas largas piernas dravenianas bombeando tan rápido como podían. Casi lo logró. Casi. Pero Owen fue más rápido. Cubrió la distancia entre ellos en 3 largas zancadas, agarró a Kim por la parte trasera del cuello de su uniforme y tiró de él hacia atrás. Las piernas de Kim volaron bajo él. Segundo 10. Owen estrelló a Kim contra el suelo. No solo lo derribó, sino que lo derribó con fuerza. La cabeza de Kim rebotó en el suelo, golpeándose una vez, 2 veces, y luego se quedó completamente inmóvil, inconsciente antes de siquiera comprender lo que había sucedido. 10 segundos, 5 abusadores, todos caídos, todos destrozados. Owen se quedó allí en medio del aula, respirando de forma regular y controlada, con la comida aún goteando de su cabello, y observando la masacre que había creado. Su expresión no había cambiado ni un instante. Todavía inexpresiva, todavía tranquila, todavía vacía. El profesor Elock permaneció inmóvil al frente del aula, con la boca abierta, sus 3 ojos parpadeando a ritmos completamente diferentes porque su cerebro no podía procesar lo que acababa de presenciar. Nadie se movió, nadie respiró. Simplemente observamos. La seguridad del campus llegó aproximadamente 45 segundos después de que terminara la pelea. 45 segundos de silencio absoluto donde nadie en esa aula se atrevió a moverse ni a hablar. Todos nos quedamos sentados mirando a Owen Reeves, quien permanecía completamente inmóvil en el centro de lo que parecía una zona de guerra. La comida aún goteaba de su uniforme. Su respiración se mantuvo regular y controlada. No parecía enojado, ni satisfecho, ni nada en absoluto. Simplemente esperó. Cuando el equipo de seguridad irrumpió por la puerta, las armas se detuvieron en seco. El oficial al frente, un corgellano enorme llamado Bex, observó la escena con sus 4 ojos y su arma se inclinó hacia el suelo. 5 estudiantes cayeron. Torak estaba de rodillas, aún jadeando, con el rostro adquiriendo un alarmante tono morado. Brixus estaba inconsciente en un charco de su propia sangre. Vila estaba acurrucada, con lágrimas corriendo por su rostro mientras luchaba por respirar. Fenton se retorcía de dolor, con la rodilla doblada en un ángulo que hizo que varios estudiantes apartaran la mirada. King no se movía en absoluto. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, preguntó Bex a su traductor, que crujía ligeramente. El profesor Ollix finalmente recuperó la voz. Hubo un altercado. Un estudiante derramó su almuerzo y luego simplemente se movió tan rápido que no pude. Intenté detenerlo, pero balbuceaba, sus 3 ojos seguían parpadeando desincronizados, sus manos temblaban mientras gesticulaba inútilmente hacia la carnicería. Owen habló por primera vez desde que comenzó la pelea. Su voz era tranquilo, mesurado, casi educado. Me agredieron, señor. Me defendí. Todo está en las grabaciones de seguridad, por si necesita confirmación.
El equipo médico llegó 30 segundos después, a toda prisa con camillas antiagarre y equipo de emergencia. Observé desde mi asiento, agarrando el escritorio con tanta fuerza que pensé que me lo rompería. Una médica vanlaxiana con 6 tentáculos fue primero a Torak y lo escaneó con una orden médica tripartita. Su color cambió de azul profesional a amarillo alarmado. Tráquea aplastada, inflamación severa. Necesita cirugía de emergencia ahora. Hizo una señal a su equipo y subieron a Torik a una camilla. Seguía emitiendo esos horribles silbidos. Otra médica se arrodilló junto a Brixes, revisando sus signos vitales. Conmoción cerebral grave, fractura de cráneo, múltiples mandíbulas rotas, hemorragia interna. Llévenlo a la UCI de inmediato. La médica que examinaba a Lava estaba un poco menos asustada, pero no menos preocupada. Parálisis respiratoria completa probable por traumatismo por impacto en el diafragma. Se recuperará, pero necesita monitorización. La lesión de Centon. Incluso los médicos de combate experimentados sufrieron una destrucción total de la rodilla, ligamentos rotos, rótula destrozada y posible daño nervioso. Necesitará cirugía reconstructiva y meses de rehabilitación. Kim requirió la intervención menos inmediata, pero el diagnóstico seguía siendo grave. Conmoción cerebral, posible traumatismo espinal por el impacto. Necesitamos estabilizar su cuello antes de moverlo. 5 camillas. 5 estudiantes que habían entrado a clase creyéndose dueños del lugar. Ahora siendo trasladados a la unidad de cuidados intensivos con lesiones que tardarían meses en sanar. Algunos podrían no recuperarse nunca por completo. Miré a mis compañeros. Todos pensábamos lo mismo. Podía verlo en sus rostros. ¿Cómo hizo esto un humano? ¿Cómo este mamífero de aspecto suave y frágil de algún planeta remoto destruyó sistemáticamente a 5 de los estudiantes más peligrosos físicamente de la academia en menos tiempo del que se tarda en estornudar? Una chica aloriana 2 asientos más allá lloraba en silencio, con la antena caída. Un hombre creyano tenía todas sus placas protectoras completamente extendidas. Una respuesta de miedo de la que probablemente ni siquiera era consciente. Mis propios corazones latían con fuerza en mi pecho. Los 3. Latían a ritmos diferentes porque mi cuerpo no podía decidir si prepararse para luchar o huir. El profesor Elix se acercó a Owen lentamente, como si se acercara a un animal peligroso que pudiera atacar en cualquier momento. Owen, necesito que... Oh, por favor, quédate aquí. Seguridad tendrá que tomarte declaración y quizás también deberías buscar atención médica. Después de todo, te agredieron primero y estoy bien, dijo el profesor Owen en voz baja. Bajó la vista hacia su uniforme arruinado, con comida aún adherida a la tela, aunque agradecería permiso para limpiar una vez que seguridad haya terminado conmigo. Sí, por supuesto. Naturalmente, por supuesto, tartamudeó Oak. Owen miró alrededor del aula, luego hizo contacto visual con varios estudiantes. La mayoría apartó la mirada inmediatamente. Cuando su mirada me recorrió, sentí que mi respiración se detenía por completo. Esto no era un humano. Era un depredador ápice disfrazado. La junta de la academia pasó 3 días completos revisando las grabaciones de seguridad. 3 días viendo esos 10 segundos una y otra vez desde todos los ángulos de cámara disponibles. Trajeron analistas de combate, cenienobiólogos e incluso consultores militares de 5 especies. Todos querían entender cómo un humano, una especie recién salida de su propio sistema solar, acababa de demoler a 5 luchadores experimentados sin sudar. No podía dejar de pensar en ello. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión vacía de Owen. Oía esos horribles estallidos. Vi a esos matones caer como si les hubieran cortado las cuerdas. Así que hice lo que cualquier estudiante aterrorizado haría. Comencé a investigar. La biblioteca de la Academia tiene una de las bases de datos enológicas más completas de la galaxia conocida. Miles de especies, millones de puntos de datos, todos referenciados y catalogados. Revisé todo lo que pude encontrar sobre los humanos en su planeta natal, la Tierra. Lo que encontré me heló la sangre. La Tierra está clasificada como un mundo mortal de clase 9. Permítanme explicar qué significa eso porque antes no lo entendía del todo. El sistema de clasificación galáctica clasifica los planetas en una escala del 1 al 10 según su grado de hostilidad a la vida. Los planetas de clase 1 son mundos paradisíacos con clima benigno, abundantes recursos y prácticamente sin depredadores naturales.